Vamos a continuar nuestra segunda clase de tecnología mecánica por medio del video 2. En el mismo vamos a desarrollar estos dos contenidos. En el primero nos hacemos una pregunta: ¿tensión unitaria de corte o energía específica de corte? En el segundo nos vamos a referir a los aspectos que hacen al control de la viruta en los procesos de mecanizado. Respecto de tensión unitaria o energía específica de corte, en Argentina, cada vez que nos referimos a la resistencia que opone un material a ser mecanizado, decimos que presenta una tensión unitaria de corte K sub Z. Sin embargo, queremos poner en evidencia que la escuela alemana nos pone una alerta con relación a esta cuestión. Para ello, en principio, vamos a repasar la expresión correspondiente a la potencia de corte N sub C, que resultaba de multiplicar la fuerza de corte por la velocidad de corte. A su vez, la fuerza de corte, según el método práctico, es igual a la tensión unitaria de corte por la profundidad y por el avance por vuelta. De manera tal que, recordando que el caudal de viruta era la profundidad por el avance por la velocidad de corte, resulta que la potencia de corte es igual a la tensión unitaria de corte por el caudal de viruta. De esta expresión nosotros podemos despejar la tensión unitaria de corte K sub Z, que resulta ser igual a la potencia de corte N sub C sobre el caudal de viruta Q sub B, y si lo analizamos desde el punto de vista de las unidades, y por eso lo escribimos entre corchetes, podemos observar lo siguiente. La potencia de corte tiene como unidad el watt, y el caudal de viruta son metros cúbicos por segundo. El watt es 1 joule por segundo, de manera tal que la unidad del K sub Z nos queda como joule por metro cúbico. En resumen, esta ecuación basada en las unidades nos muestra que la llamada fuerza específica de corte K sub Z es un parámetro energético, razón por la cual sería más apropiado, más razonable referirse a ella como energía específica de corte. Si bien es cierto que comúnmente se utiliza la dimensión Newton por milímetro cuadrado para referirse a su valor, esto no nos tiene que conducir a la interpretación errónea que K sub Z es una tensión, una presión. ¿De dónde surge la confusión? Lo podemos analizar de nuevo desde el punto de vista de las unidades. Joule por metro cúbico. El joule es Newton por metro. Entonces ahí podemos concluir que joule por metro cúbico serían equivalentes a Newton por metro cuadrado. De acá es donde surge la confusión. La energía específica de corte se compone de una cantidad de energía que se destina para deformar plásticamente el material y se la designa como K sub phi, mientras hay otra parte que se consume en la fricción entre la herramienta y la viruta y se la designa como K sub gamma. De esta forma resulta que el K sub Z es igual al K sub phi más el K sub gamma. Las fracciones de energía, K sub phi y K sub gamma, se obtienen de relacionar el consumo de potencia asociado sobre el caudal total de viruta. Es decir, en el caso de K sub phi concretamente, tendríamos la potencia consumida en la deformación plástica, que no es otra cosa que la fuerza F sub S en el plano de cizallamiento por la velocidad V sub S, la velocidad en el plano de cizallamiento, eso dividido el caudal total de viruta. Y en relación
al K sub gamma, es decir, a la fracción de energía de fricción, sería igual al consumo de potencia por el rozamiento, que es la fuerza de rozamiento por la velocidad de la viruta, que es la que se produce en la interfase de contacto entre el plano de ataque de la herramienta y la cara de atrás de la viruta, todo eso dividido por el caudal de viruta. Para poder determinar estas fracciones necesitamos establecer los valores de B sub S y de B sub B. Se puede ver el detalle en el apunte que está en relación a esta clase número 2 de tecnología mecánica, pero sí lo que queríamos comentar es que es necesario trabajar con un triángulo de velocidades asociado al círculo de Merchant y que posiblemente mejor se aprecia en el esquema que tenemos abajo a la derecha, en donde B sub C no es otra cosa que la velocidad de corte, B sub S es la velocidad contenida en el plano de cizallamiento y B sub B es la viruta. Si nosotros observamos, podemos decir que la suma geométrica de la velocidad de corte más la velocidad de la viruta nos dan la velocidad en el plano de cizallamiento B sub S. A través de del desarrollo de las expresiones que vimos en la transparencia anterior, es posible demostrar las expresiones que representan a las fracciones de energía de deformación plástica K sub phi y a la de fricción K sub gamma, que son las que tenemos aquí en color amarillo. Mientras que la K sub phi, que depende de la deformación plástica, resulta ser función de la tensión tangencial en el plano de cizallamiento, del ángulo de ataque y del ángulo de cizallamiento, en el caso de la fracción correspondiente a la fricción, también va a intervenir, y como debía ser, el ángulo de rozamiento. A modo de ejemplo, lo que vamos a hacer en esta misma transparencia es presentar valores de K sub phi y de K sub gamma que resultan a partir de trabajar con los valores obtenidos a través del trabajo experimental de Ingo Essel en el mecanizado de un acero SAE 2L14. Concretamente vamos a utilizar los siguientes valores promedio: el ángulo de rozamiento de 27,2 grados, el ángulo de cizallamiento de 34,4 grados, el ángulo de ataque de las herramientas que era de 6 grados y la tensión tangencial de 538,6 newton por milímetro cuadrado. Aplicada a las ecuaciones anteriores, resulta que el K sub phi es de 1078 newton por milímetro cuadrado y el K sub gamma de 495 newton por milímetro cuadrado, tal que el K sub z es de 1573 newton por milímetro cuadrado, de los cuales el 68,5% de la energía se consume para deformar plásticamente el material. Tenemos acá una mirada muy diferente sobre lo que conocíamos como tensión unitaria de corte, porque desde el momento que la entendemos como energía, nos damos cuenta que en realidad ese valor de K sub z está teniendo en cuenta en cada caso la cantidad de energía que se requiere para deformar plásticamente el material, pero también se tiene en cuenta la energía que se consume en la fricción entre el material que se está transformando en viruta y la herramienta. Vamos por el otro contenido, el control de la viruta. En relación a este aspecto, los investigadores alemanes Tonsov y Denkena refieren a que habría
4 criterios para evaluar un proceso y definir su maquinabilidad. Estos criterios son las fuerzas de corte, el desgaste de las herramientas, las propiedades superficiales de la pieza mecanizada y la forma de la viruta. Fíjense como que no existe un acuerdo, digamos, a nivel internacional en relación al concepto de la maquinabilidad, solamente de comparar lo que estamos comentando ahora con la opinión del investigador sueco Schultheis, que nos habíamos referido en videos anteriores. En relación al cuarto aspecto, la forma de la viruta, es evidente que el tipo de viruta es muy importante en el caso de los procesos automáticos, por lo cual en operaciones de torneado y agujereado es un aspecto dominante frente a los demás criterios de maquinabilidad, ya que influye sobre la seguridad del proceso, porque habitualmente tenemos una viruta continua. Queremos remarcar que la forma de la viruta corresponde a la forma final alcanzada una vez que se termina el proceso de mecanizado. Y esta forma es el resultado del proceso de formación de viruta, sumado a ello el flujo que resulta desde la zona de separación. ¿Por qué hacemos hincapié en esta situación? Recordemos aquel video que observamos de una operación, aquel video corto que observamos de una operación de torneado de acero inoxidable, en donde el material por su tenacidad generaba una viruta larga, pero por la dirección del flujo de viruta, la misma golpeaba contra una de las caras de incidencia del inserto y terminaba eso fracturando la viruta. Para cuantificar el control de la viruta, nos vamos a referir a una clasificación de las formas, así como también vamos a utilizar el concepto denominado de chip volumen ratio. Dependiendo del tipo de viruta, el volumen B sub B, el volumen de la viruta, puede resultar mucho más grande que el volumen del material removido por mecanizado que le dio origen, al cual vamos a denominar B sub M. El coeficiente volumétrico o el chip volumen ratio es la relación entre ambos, el R sub Z. Este indicador puede ser empleado para establecer el espacio de trabajo de la máquina herramienta, para diseñar el transportador de viruta, lo mismo que las cavidades que sirven para alojar la viruta en las fresas, las brocas y distintos tipos de herramientas de corte. Lógicamente que dependiendo de la forma de la viruta, este indicador RZ, el chip volumen ratio, puede variar dentro de muy amplios márgenes. Lo podemos ver en esta transparencia a continuación. Acá tenemos 4 columnas. A la izquierda, distintas formas de viruta con su designación, por ejemplo las Snarlet chips, que son en formato de madeja, las helical, que son helicoidales, que las hay cilíndricas, segmentadas, las espirales, las discontinuas. La segunda columna corresponde al chip volumen ratio, ¿no es cierto? La tercera a la forma de viruta que está asociada a la primera columna y va desde un valor numérico de 1 hasta 8. Y luego el rating que dice si un tipo de viruta es desventajosa o si es adecuada o favorable. Entonces, con la figura anterior se han introducido 8 clases de viruta, porque íbamos de la 1 a la 8. La 1 era la peor, la 8 era la mejor. A cada uno de esos tipos o formas se lo puede relacionar con un coeficiente volumétrico. En el caso de la mejor forma, la 8, estaba en el orden de 3. Las virutas largas, como suelen ser las virutas en cinta, las enmadejadas y las helicoidales planas, son desventajosas por cuanto pueden poner en riesgo a las personas, las herramientas, las piezas que estamos mecanizando y la máquina herramienta. En relación a las virutas cortas, como suelen ser las discontinuas y las en espiral segmentadas,
pueden causar problemas si el operario no toma las precauciones adecuadas. Por ejemplo, puede recibir una lesión ocular. De todas las formas de virutas, las espirales cortas y las helicoidales cortas son las más favorables. Para obtener virutas favorables, que ese debería ser el objetivo en todo proceso de arranque de viruta continuo, la viruta necesitamos dividirla en segmentos. Y esto se puede hacer de dos formas, con un control primario o un control secundario. El control primario de la viruta se obtiene mediante la formación discontinua, es decir, que depende del material que se mecaniza y del ángulo de ataque. Por citar algunos casos, la fundición de hierro gris, sobre la que hemos visto videos, el latón con un bajo contenido de cobre y las aleaciones de aluminio-silicio, es decir, materiales frágiles con baja ductilidad. A todos estos materiales se los suele denominar de manera general como materiales formadores de viruta corta. Cuando la viruta, por el contrario, es segmentada o continua, la rotura debe efectuarse por control secundario, y eso tiene que ocurrir inmediatamente después que se produjo el proceso de cizallamiento. A este grupo de materiales se los denomina o designa como materiales formadores de viruta larga. En relación a la rotura de viruta de los materiales de viruta larga, es necesario utilizar un rompeviruta en la cara de ataque o de desprendimiento de nuestro inserto de corte. ¿En qué aporta el rompeviruta? Influye sobre la dirección del flujo de viruta, llevando la viruta, por ejemplo, a golpear contra alguna de las partes del mecanizado y eso genera la rotura de la viruta. Y dos, introduciendo una deformación plástica adicional a un material que ya se encuentra endurecido y que con esa deformación plástica adicional el material se termina por fracturar. Lógicamente que para que el rompeviruta funcione deberá operar dentro de un rango de profundidad de pasada y avance que según el fabricante del inserto nos garanticen la rotura de viruta. A esta área es lo que se denomina como diagrama de comportamiento del rompeviruta de un inserto. Lo podemos ver en esta transparencia. Concretamente, acá tenemos un rompeviruta designado como PR, es decir, P quiere decir que es un rompeviruta para el mecanizado de aceros y R para operaciones de desbaste, que se dice roughing en inglés, en donde las pruebas que se hicieron fueron variando el avance, tenemos el avance en el eje horizontal y las profundidades de corte o de pasada en el eje vertical, para luego determinar la zona que está enmarcada con esta línea de trazos en rojo, que no es otra que la correspondiente al diagrama de comportamiento del rompeviruta correspondiente a este rompeviruta PR. Entonces, ¿qué se obtuvo? Que se tiene que trabajar a un avance entre 0,25 hasta 0,7 y una profundidad de pasada entre 1 y 7 milímetros y medio. Eso nos va a asegurar obtener una viruta corta, controlada. Entonces los fabricantes de los insertos trabajan sobre los rompevirutas en función del tipo de material a mecanizar. En este caso tenemos aleaciones de titanio, de hierro, de níquel y de cobalto, teniendo algunas opciones que las denominan agudas, sharp, o cuando el material es más difícil de trozar, con una geometría reforzada a medida que vamos hacia la derecha, la Reinforced Geometry. El tema de controlar la viruta en el mecanizado realmente es complejo porque, por citar uno de los materiales que más se mecaniza, que son los aceros, hay una enorme diversidad de variables que influyen sobre el comportamiento de la viruta a la rotura.
Influye el porcentaje de carbono del acero, influye la microestructura, el tamaño de grano, el contenido de azufre, la ductilidad del material, el tratamiento térmico que tenga, las condiciones de corte, esto es, velocidad de corte, avance, profundidad de pasada, el ángulo de ataque, por eso se las divide en internas y externas, las que tienen que ver con las condiciones del proceso, ¿no? Solo por dar un caso, y ustedes podrán encontrar más en el apunte correspondiente a la clase 2, ¿qué pasa si en un acero ISI 1045 nosotros le modificamos el contenido de azufre desde 2 milésimos hasta 3 centésimos? Acá tenemos las formas de viruta que ocurren cuando se mecanizan aceros con la misma composición pero con una ligera modificación en el porcentaje de azufre, y eso se hace en una condición de desbaste, roughing, que sería la fila superior, y en una condición de terminación, que es la de abajo, finishing. En el caso del IC 1045 con el menor contenido de azufre, tanto en el roughing como en el finishing tenemos formas de viruta 3, 4. En cambio, cuando se incrementa el porcentaje de azufre, para la operación de desbaste, la forma de viruta se vuelve muy favorable, tipo 8, y para la terminación, inclusive donde es más difícil alcanzar la rotura de viruta, se obtiene una forma favorable también, como es la 5.